Varios países están pasando serios problemas de déficit de energía a consecuencia de la sequía, excepto Perú y Colombia, que en su momento cambiaron o diversificaron su sistema energético y hoy precisamente tienen un respaldo termoeléctrico que les permite no llegar a los apagones como está sufriendo en estos instantes el pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué hicieron bien los colombianos para lograr este propósito y no estar pasando estas grandes dificultades como el Ecuador? ¿Y qué hicimos o qué hicieron los gobiernos ecuatorianos para no lograr los objetivos deseados y evitar que existan estos racionamientos profundos eléctricos que está poniendo en una crisis económica, energética y social al país? Eso lo revisaremos a continuación con nuestro siguiente invitado. En Manta existe un problema histórico que marcó la ciudad y es la falta de agua potable. Venimos con una gran solución: 2 plantas desalinizadoras que permitirán solucionar el problema para San Lorenzo, Santa Marianita, San Mateo y la parte alta de Manta, para que aquellas aguas que llegaban contaminadas a su playa sean adecuadamente tratadas. Tenemos esta importante noticia. Un primer paso, 5.2 millones de dólares para plantas desalinizadoras de agua potable que van a beneficiar a 21.000 habitantes en Manta. Hoy damos un primer paso para darle agua potable a Manta y así este gobierno está comprometido con toda la provincia de Manabí. Yo sí quiero resaltar la labor de la alcaldesa por responder de una manera inmediata con una nueva propuesta, con plantear un nuevo proyecto que va a beneficiar a una parte de la zona rural de Manta. Yo creo que la entrega de esta acta cristaliza el compromiso del señor presidente con Manta y con Manabí, y que sepan que no están solos y que vamos a tratar de pagar una deuda de años. ¡Que viva San Mateo! Y que Dios bendiga a nuestra tierra y a su gente. Saludamos a toda la audiencia que se conecta en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. En Vito TV o en TV Cable, en Escándalo TV, en TV Cable y Cable Familia. En Juve Digital también nos transmite en Cable Familia y por supuesto en la provincia de Manabí a través de 10 cableras nos retransmiten en más de 20 cantones de la geografía manabita. A todos ustedes, amables televidentes, saludos cordiales. Queremos saludar gentil y cordialmente a nuestro directo invitado que se conecta desde Colombia. Se trata de Amílcar Acosta Medina, ex ministro de Minas y Energía en la presidencia de Juan Manuel Santos. También ocupó la presidencia del Senado del Congreso Nacional en Colombia, en la presidencia de la República de Ernesto Samper. Es docente universitario de la Universidad de Colombia, escritor también, y es considerado uno de los expertos más destacados en minas y energía, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Tenemos el gusto y el honor de tener a tan importante y directo invitado precisamente para analizar estos temas del déficit energético que están atravesando algunos países de la región, pero no Colombia. ¿Por qué? ¿Cuál es la magia que hizo? Saludamos entonces a nuestro directo invitado Amílcar Acosta Medina. Qué gusto. Gracias por atender esta invitación. Saludos cordiales. Muchas gracias, Pedro. Muy complacido en compartir este espacio con tu programa y con toda tu vasta audiencia. Perfecto. Empezamos entonces conversando. Hoy, en la actualidad, varios países de la región están pasando por momentos difíciles de déficit energético, producto de la sequía. El Ecuador está pasando momentos de angustias, de penumbras. No así Colombia. ¿Qué hicieron para ya no entrar en estos problemas de los apagones? ¿Qué políticas implementaron? Bueno, tengo que empezar por decirte que las noticias que nos vienen de Ecuador nos muestran a nosotros que allá
se está dando una situación en este momento muy similar por la que pasó Colombia durante los años 1992 y 1993, que tuvimos un racionamiento en la prestación del servicio de energía eléctrica, igual que el que hoy está padeciendo Ecuador. Y cuando uno analiza las causas o la causa raíz de esta situación que está viviendo el Ecuador, encontramos con que se repite allá las circunstancias que nos llevaron a nosotros en su momento a ese racionamiento que fue muy prolongado, fueron 14 meses y muy severo, entre 8 y 10 horas al día. Y entre esas causas se destacan, en primer lugar, el atraso en la ejecución de proyectos de expansión, tanto de generación como de transmisión. En segundo lugar, la baja inversión que se hacía en los años 80, cuando el control del sector y la cadena misma del sector eléctrico en Colombia estaba en manos del Estado y que por tanto tenía una limitación en el espacio fiscal y en los presupuestos que llevaron precisamente a ese atraso en la ejecución de los proyectos. Y mientras tanto, la demanda, el consumo venía subiendo de tal manera que el país llegó a un momento determinado en que no estaba en condiciones de garantizar el abastecimiento de energía a todo el país. Perfecto, Amílcar. Sí, otra cosa, sí. Algo más iba a decir. Y otra causa muy importante, muy similar a la de Colombia, es que la composición de la matriz de electricidad en el Ecuador está en los niveles que teníamos nosotros en el año 92, cuando tuvimos el apagón. Dependían necesariamente de las lluvias. Y entonces, entre esos aspectos que usted ha mencionado, Amílcar, me permiten hacer un repaso, porque son tres cosas fundamentales y es las que se están debatiendo justamente en el país. ¿Por qué probablemente estamos en esta nueva crisis energética? Usted mencionó bien los atrasos del plan, sería acá, del plan maestro de electricidad, o el incumplimiento. Por otro lado, que las plantas hidroeléctricas, no sé si en 1992 o 93 ya tenían termoeléctricas, pero en todo caso estaban en manos del Estado, y finalmente una baja o escasa inversión. ¿En qué condiciones se encontraban la infraestructura hidroeléctricas, por sobre todo, y si es que ya contaban en ese momento con plantas termoeléctricas? En 1992, 1993, en el que Colombia atravesaba por una crisis similar a la que estamos viviendo los ecuatorianos. Justamente para esa época, el sistema interconectado nacional dependía, como depende hoy el Ecuador, en un 80% de la capacidad instalada de generación hídrica. Y esto llevaba, lógicamente, a no tener un respaldo térmico, de tal manera que enfrentamos un fenómeno del Niño, como en su momento fue muy severo, y eso hizo que las generadoras hídricas no estuvieran en capacidad de abastecer el consumo nacional y no teníamos ese respaldo. Observo que lo mismo está aconteciendo en el Ecuador, en donde además de esto tenemos que, a pesar de que tienen unos 3.000 megavatios de potencia instalados, solamente están operando 700 megavatios. Algo muy similar a lo que sucedió aquí también, porque la falta de inversiones para robustecer el sistema térmico para que sirviera de respaldo, se viene a añadir la obsolescencia del parque térmico
y la falta de inversiones en mantenimiento y en modernización de esa capacidad térmica. ¿Por qué se provocaban en ese entonces, cuando las plantas hidroeléctricas estaban en manos del Estado, por qué se provocaba esa baja inversión? ¿A qué se debía? Bueno, porque el Estado, lógicamente, tiene un techo en su capacidad de inversión, porque está limitado por sus ingresos y en el desempeño de la ejecución de los proyectos estaban supeditados a que hubiera espacio fiscal. Nosotros llegamos al extremo en donde la nación tuvo que endeudarse para poder responder a las necesidades que tenía este sector en cuanto a inversiones se refiere. La deuda pública por concepto del sector energético en Colombia llegó a representar más del 40% de toda la deuda del país. Entonces, esa limitante que tenía la inversión, observo que se repite también en el Ecuador. Amílcar, es decir que en el Ecuador también se cometió el mismo error en su momento cuando se hicieron inversiones por más de 11.000 millones o casi 12.000 millones de dólares en obras o en proyectos hidro y termoeléctricos, pero fueron financiados por el Estado, es decir, una inversión estatizada. Hay que salir de esa estatización necesariamente para ir en busca de mejores condiciones o de mejores proyectos o sistemas hidroeléctricos y sobre todo termoeléctricos. Indudablemente, por una doble razón. Una es que la capacidad, el espacio fiscal que tienen los gobiernos es muy limitado y eso hace que el ritmo al que pueden hacerse las inversiones, tanto en la expansión misma como en el mantenimiento del sistema eléctrico, tiene esa restricción, que es la caja, que es el presupuesto gubernamental. Pero por el otro lado, también como ocurre hoy en el Ecuador, las tarifas de la energía las establecía también el gobierno. El Estado. Ese es un tema muy sensible, y que desde el punto de vista político lleva a que sea más fácil hacer política con las tarifas que tener una política tarifaria. Entonces, en 1991 se dio un giro muy importante en Colombia y fue que hasta entonces los servicios públicos eran privativos del Estado. Solo el Estado podía prestar los servicios públicos. En 1991, con la nueva Constitución, se abrió el espacio para que también los privados pudieran prestar los servicios públicos. Eso sí, el Estado sigue siendo el garante, quien tiene que garantizar la prestación de los servicios públicos que son considerados esenciales. Y si son esenciales, corresponde a los derechos fundamentales que tienen todos los colombianos de recibir la prestación del servicio. Pero no necesariamente la prestación del servicio la hace el Estado, sino los particulares. Yo me atrevería a decir que hoy en día más del 80% del sector eléctrico en Colombia depende de las inversiones y de los inversionistas privados. El Estado se ha reservado el control de algunas empresas, pero la mayor parte de la generación, de la distribución, está en manos de empresas privadas que prestan este servicio. Amílcar, es decir que en los últimos 30 años el Ecuador ha estado caminando en sentido contrario. Es un error y ha sido un error las inversiones hidroeléctricas a través del Estado. Es decir que el estatizar las inversiones ha sido el camino totalmente equivocado. Hay que salir de donde nos encontramos para solucionar los problemas energéticos. Pero eso también tiene una explicación.
del por qué llegó Ecuador a esta situación y por qué llegamos nosotros en su momento a esa misma situación. Claro, porque primero hay que ver cómo salieron ustedes de esa estatización, es decir, cómo el Estado dejó de asumir las responsabilidades energéticas para compartir las políticas de trabajo con el privado, porque acá, por ejemplo, se sataniza que el privado pueda ser partícipe de las inversiones, porque deben estar en manos del Estado. ¿Aún se mantiene ese pensamiento? ¿Es arcaico? Totalmente arcaico. Y déjame decirte que en su momento las inversiones que se hacían en Colombia por parte del Estado en el sector energético, como ya te dije, tenía que recurrir mucho al endeudamiento. ¿Y qué ocurría con el endeudamiento? Que la banca de inversión, Banco Interamericano de Desarrollo especialmente, o el Banco Mundial, no tenían líneas de crédito para financiar proyectos térmicos, sino solo para financiar proyectos hídricos. Esa es un poco también la explicación de lo que ha ocurrido en el Ecuador y lo que ocurrió en su momento en Colombia. Ahora que se dio la posibilidad de que los privados puedan participar, en esto ha jugado un papel muy importante el planeamiento del sector, porque una de las moralejas que nos dejó esa crisis 92-93 es que, sobre todo, frente al fenómeno del Niño, que es recurrente, que cada vez es más frecuente, cada vez son más severos y duraderos, no podíamos continuar dependiendo tanto como dependíamos de la generación hídrica, y había entonces que ampliar la capacidad instalada, pero replanteando la composición de esa matriz, de tal suerte que nosotros pasamos de un 80% hídrico, como está hoy el Ecuador, a tener hoy un 68%. Y tenemos un 30% del parque térmico de generación que le sirve de respaldo a la generación hídrica. Si hoy nosotros no contáramos con ese respaldo del parque térmico, nosotros, igual que el Ecuador, estaríamos también en racionamiento de energía. Claro, ¿cómo y cuándo decidieron abrirle las puertas al privado? Porque suponemos que, como en el Ecuador, tampoco es o fue algo fácil y sencillo, por las mismas ideologías políticas o corrientes que se oponen a que el privado también puede ser parte o socio de las inversiones del Estado. Bueno, teníamos ya el antecedente, como te dije, de la apertura que se dio a partir de 1991 con la Constitución. Pero la Constitución nueva, la del 1991, al año siguiente tuvimos el gran apagón en Colombia. Y ese análisis, esa evaluación, que a mí particularmente, que en ese momento me desempeñaba como senador de la República, nos tocó analizar, nos tocó investigar las causas, las enseñanzas que nos dejó ese apagón que tuvimos, que fue muy costoso para el país, nos llevó a expedir la ley 142 de servicios públicos y la ley 143, que es la ley eléctrica. En esas dos leyes están compendiadas los lineamientos de política que le dan al inversionista privado la apertura, la posibilidad y los incentivos regulatorios para que ellos puedan hacer esas inversiones que, como es apenas obvio, todo aquel que hace una inversión la hace esperando poder recuperar su inversión, y eso es lo que se ha venido dando en los últimos años en Colombia. Claro, que sientan que tienen garantías políticas y legales. Es decir, que lo primero que tiene que hacer el Ecuador para salir de esta crisis es abrirle las puertas a los inversionistas, pero también necesariamente hay que hacer reformas constitucionales y legales en el país para garantizar que las inversiones del privado
van a tener sustentabilidad y no riesgos. Es correcto, porque en la estructura institucional que nosotros tenemos, la arquitectura del sector energético en Colombia nos llevó a tener una Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que es una comisión técnica integrada por expertos. Además, allí tiene desde luego asiento el gobierno nacional, pero la mayoría de quienes se integran en esa comisión de regulación son técnicos con un perfil apropiado y con una experiencia y una experticia que es lo que permite que se expida una regulación a la cual se debe ceñir, se debe ajustar el inversionista, pero sabe que tiene unas reglas de juego claras y estables, y eso atrae a la inversión, atrae al inversionista, y eso ha sido realmente una experiencia exitosa que hemos tenido en Colombia. Pero me imagino que en ese entonces, cuando tomaron esta decisión en Colombia, los colombianos lanzaron el grito al cielo, porque me imagino que han pensado como están pensando ciertas corrientes en el país, en el Ecuador, que se estaban entregando los bienes públicos al sector privado y que la energía eléctrica iba a incrementar su precio. ¿Pasó eso o no en Colombia? Desde luego, esto tuvo mucha resistencia, tuvo muchos cuestionamientos en su momento, pero también una de las lecciones aprendidas que nos dejó ese racionamiento fue que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Es la que estamos viviendo en estos instantes los ecuatorianos, Amílcar. Entonces eso es la disyuntiva a la que se enfrenta el usuario que recibe el servicio de energía, de no disponer en su momento cuando lo requiere del servicio de energía. Y algo muy importante que tiene que ver con el régimen tarifario, porque ya te decía, ese rezago que se dio en Colombia y que veo y observo que se está dando en el Ecuador, responde también por qué no se le da mantenimiento a las térmicas, por qué no se renuevan el parque térmico en el Ecuador, por qué no se expande ese parque térmico. En gran medida porque el flujo de caja que tienen las empresas que prestan el servicio allá no se lo permite por el manejo político que se hace de las tarifas de energía. Aquí hay dos criterios en Colombia que están en la ley que rigen el tema tarifario. Y es, primero, la suficiencia financiera. Hay que garantizarle a las empresas de toda la cadena, desde el generador, el comercializador, el transmisor y el distribuidor de la energía, hay que garantizarle que las tarifas le permitan tener la suficiencia financiera, pero al mismo tiempo los costos en que incurren las empresas para generar, para comercializar o para distribuir la energía deben ser costos eficientes. Claro, es decir, claro, no se le permite que se trasladen al usuario las ineficiencias que puedan tener las empresas. y tampoco alcahuetear subsidios innecesarios, sobre todo a ciertos sectores de poder. Entonces, mire usted, el Estado antes establecía precisamente las tarifas y los costos de producción de la energía eléctrica en Colombia. Es lo que está pasando hoy en estos instantes en el Ecuador. Ahora la define el sector privado, que es la que administra y maneja el sistema energético. Pero ¿en qué se difiere cuando, por ejemplo, los costos o las tarifas tienen que definirla el Estado frente al sector privado, que tiene otra visión para generar rentabilidad y sustentabilidad en los sistemas energéticos? Bueno, cuando aquí era el gobierno nacional el que fijaba las tarifas de energía, como ya te decía, primaba el criterio político,
Hubo una frase que un presidente puso en boga cuando le pedían desde el Ministerio de Minas y Energía que autorizara aumento en las tarifas. La frase que ese presidente acuñó fue que las tarifas debían subir ondulantemente suave. Esto lógicamente llevó a que las tarifas no le generaban a las empresas el flujo de caja, no le generaba los suficientes ingresos para poder operar y para poder mantener la prestación del servicio. Hoy en día es la Comisión de Regulación de Energía y Gas la que establece los parámetros que deben cumplir todas las empresas en la fijación del servicio. Aquí el costo unitario, que es como se llama el valor de la factura que paga el usuario, tiene 6 componentes. El primero, la letra G, que es la generación. Es lo que le cuesta al distribuidor la energía que compran, porque la mayoría de quienes prestan el servicio, de quienes lo distribuyen, no generan energía. Tienen que salir a comprar la energía. En segundo lugar está la T, que es de transmisión. Hay un cargo, se denominan así, por concepto de transmisión. En tercer lugar está la letra D, que es el distribuidor, que es el margen que tiene el operador de red, que es el que presta el servicio. Claro. Está la C, que corresponde al cargo por comercialización. Está también unas pérdidas reconocidas, que son las pérdidas técnicas en que se incurre en estos procesos. Y finalmente está la letra R, que son las restricciones a que dan lugar muchas veces el atrapamiento de energía o el rezago en la ejecución de los proyectos. Cada uno de esos cargos, que es como se denominan, tienen que justificarlo las empresas cuando presentan lo que se denomina el expediente tarifario, que es su solicitud a la CREC para que le establezcan la senda tarifaria que ellos deben aplicar a sus usuarios. Qué extraordinaria metodología que permite transparentar costos, rubros, gastos y sobre todo rentabilidad. Me parece fabuloso. Ojalá que sigamos ese camino el que está siguiendo Colombia. Mi querido Amílcar, tengo que irme a una pausa cortísima, ya regresamos y ahí le voy a empezar preguntando qué participación pública y privada tiene la generación eléctrica en Colombia. ¿Le parece? Vamos a nuestra primera cortísima pausa publicitaria y ya regresamos de inmediatísimo. En Manta existe un problema histórico que marcó la ciudad y es la falta de agua potable. Venimos con una gran solución. 2 plantas desalinizadoras que permitirán solucionar el problema para San Lorenzo, Santa Marianita, San Mateo y la parte alta de Manta, para que aquellas aguas que llegaban contaminadas a su playa sean adecuadamente tratadas. Tenemos esta importante noticia. Un primer paso, 5.2 millones de dólares para plantas desalinizadoras de agua potable que van a beneficiar a 21.000 habitantes en Manta. Hoy damos un primer paso para darle agua potable a Manta y así este gobierno está comprometido con toda la provincia de Manabí. Yo sí quiero resaltar la labor de la alcaldesa por responder de una manera inmediata con una nueva propuesta, con plantear un nuevo proyecto que va a beneficiar a una parte de la zona rural de Manta. Yo creo que la entrega de esta acta cristaliza el compromiso del señor presidente con Manta y con Manabí y que
sepan que no están solos y que vamos a tratar de pagar una deuda de años. ¡Que viva San Mateo! Y que Dios bendiga a nuestra tierra y a su gente. Estamos de regreso, gracias por seguir en compañía del programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Amílcar, le dejé flotando el interrogante, ¿qué participación pública y privada tiene la generación eléctrica en Colombia? ¿Cómo está dividida la participación entre lo público y privado? Yo podría decir que en este momento no menos del 70% de la capacidad instalada de generación está en manos privadas. 70%. 70%, que es lo inverso, me imagino, de lo que se está dando en el Ecuador. Acá totalmente estatizado todo, totalmente estatizado. Todas las inversiones las hicieron en su momento, en la bonanza o en la época de los precios más altos del barril de petróleo, lo asumió el Estado. Hubo una inversión de más de 12.000 millones de dólares, o casi 12.000 millones de dólares, y no quedaron dineros para mantenimiento, quedaron algunas hidroeléctricas con irregularidades, con fallas técnicas, no han sido entregadas, la termoeléctrica también quedó casi a medio gas, etc. Y esos han sido los inconvenientes que muchos no quieren reconocer y que ideológicamente algunos defienden, y está pagando la factura el gobierno actual. Yo no sé en qué medida puedan tirarle todo el muerto encima de este gobierno, de acuerdo a su experiencia, mi querido Amílcar. Bueno, hay un aspecto que es de la mayor importancia, es cómo se da esa inversión por parte de los particulares, de las empresas privadas en este sector. Esto se da a través de convocatorias, se hacen subastas para, a través de ellas, adjudicar los proyectos de expansión, ya sea de generación o ya sea de transmisión. En ese sentido, juega un papel de la mayor importancia en Colombia. Ha jugado un papel que ha permitido balancear el sector energético en Colombia, que es el cargo por confiabilidad. ¿En qué consiste el cargo por confiabilidad? El cargo por confiabilidad es una especie de seguro que tiene el sistema, en el sentido de que a través de estas subastas de cargo por confiabilidad, a las empresas que resultan favorecidas, adjudicatarias de estos proyectos que se subastan, a ellos se les garantiza unos ingresos independientemente de si generan o no generan. Eso sí, adquieren el compromiso de que en el momento preciso en que sea requerida esa energía, el generador la debe tener disponible. Es como cuando uno contrata un vehículo por días y lo tiene uno a su disposición. Ese taxista se obliga a mantener el vehículo en condiciones operativas, tiene que garantizar que el vehículo cuenta con el combustible y que en el momento en que yo requiera transportarme, el vehículo tiene que estar a disposición. Claro. Algo así opera con el sistema de cargo por confiabilidad. En este momento, por ejemplo, donde las generadoras hidroeléctricas se han visto obligadas a reducir su generación con la finalidad de poder conservar agua en los embalses. Claro. Para los meses venideros que se vienen de estiaje, se requiere entonces que se incorpore la generación térmica. Aquí normalmente... ¿Tienen suficiente respaldo térmico para poder darse ese lujo de mantener a medio gas o menos del uso de las hidroeléctricas? Nosotros en el país, digamos, en esa matriz que te decía,
las térmicas representan el 30%. Ya, Y el 30%, que significa cuánto producen y generan las térmicas, cuántos megas. Estamos hablando, nosotros tenemos instalados 20 gigavatios. De esos 20 gigavatios, el 68%, como usted decía, es hídrico y el 30% térmico. Ahora bien, normalmente, en condiciones normales, el parque térmico de generación participa en un 15% en la generación para satisfacer la demanda nacional. El 85%, hasta el 90% en un momento dado, lo garantizan las hídricas. Pero cuando se presentan situaciones como la actual, en estos momentos ya la generación térmica está alrededor del 35-40%. O sea, no operan, no funcionan en su totalidad todavía. El límite que tienen las térmicas, si solo tuviéramos generación térmica, podría llegar a satisfacer máximo el 55% de la demanda nacional. O sea, están en un 60 o 70% en estos momentos. Ahora, ¿cuánto asciende la demanda en Colombia del servicio de energía eléctrica? ¿Cuánto producen y generan precisamente las termo y las hidroeléctricas para satisfacer precisamente esa demanda en su país, en Colombia? Bueno, precisamente, como usted decía, en estos momentos nosotros tenemos una oferta de energía que está alrededor de unos 240 gigavatios hora día. Y tenemos demanda por aproximadamente 230 gigavatios hora día. Ese hoy es nuestro problema, porque tenemos una gran estrechez entre la oferta y la demanda. El margen de maniobra que hoy tenemos en Colombia, y es motivo de preocupación, está por debajo del 10%. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque hemos tenido atrasos considerables en una serie de proyectos, uno de transmisión. Y esa es la mayor preocupación que tenemos en este momento, con un agravante, y es que las térmicas, el 70% por lo menos de la generación térmica en el país utiliza gas natural. Claro, claro. Y en este momento tenemos en Colombia una escasez de gas natural. En este fenómeno del Niño que pasó, por ejemplo, en un momento dado, las térmicas demandaron aproximadamente unos 260 millones de pies cúbicos diarios que los tuvimos que importar porque Colombia, con su producción interna, no estaba en capacidad de satisfacer la demanda de las térmicas. Para esas importaciones, Colombia cuenta con una regasificadora que tiene esa capacidad de importar, en este momento diariamente, está en capacidad de importar 450 millones de pies cúbicos diarios. Entonces, esto lógicamente estresa el sistema. Y ante esas circunstancias, Amílcar, Colombia le estaba vendiendo energía eléctrica por alrededor de 450 megavatios al Ecuador. Hoy ha restringido esa venta por las mismas condiciones que usted menciona o cita, y solamente estamos recibiendo entre 25 y 30 megavatios. Es difícil de que Colombia pueda un poco flexibilizar la venta de energía al Ecuador en estos instantes. ¿Será sumamente complicado? La verdad es que en estos momentos, como te decía, estamos en un estrés del sistema. Tanto es así que recientemente se tomó una decisión por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de pasar el sistema eléctrico colombiano de un estado de vigilancia
a un estado de riesgo. Y además, conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía, se activó un mecanismo que tenemos acá en Colombia para situaciones críticas como las que estamos avisorando hacia el mes de diciembre, enero y febrero, que se denomina Estatuto de Desabastecimiento. Y entre las decisiones que se deben tomar con estas dos decisiones está el tener disponible al máximo la capacidad de generación térmica. En esas circunstancias es insostenible las exportaciones de Colombia al Ecuador y han sido objeto además de críticas en el sentido de que en las condiciones en las que está el país, así se restrinja esas exportaciones a generación térmica exclusivamente, no compromete la generación hídrica, pero ya te decía que la generación térmica también tiene un tope y estamos cerca a esa máxima capacidad, o sea, estamos al límite, el sistema está operando al límite y en esa circunstancia veo muy difícil que Colombia pueda continuar ofreciéndole a Ecuador como lo ha hecho en el pasado cuando las condiciones así lo han permitido, porque este es de doble vía, porque Colombia también ha tenido dificultades en su momento y el Ecuador nos ha dado la mano. Amílcar, tengo 3 o 4 preguntitas sumamente clave en los últimos minutitos, a ver si los aprovechamos, por favor. Una de ellas es, ¿quién le vende la electricidad al Ecuador? ¿Es el público o el privado? Pero en Colombia hay dos mercados. El mercado de bilaterales entre quien genera y quien demanda la energía. Pero en circunstancias como las actuales, pues Ecuador no tiene acceso a esa contratación. Y el otro mercado es el mercado mayorista, o sea, la bolsa en donde se oferta la energía y como ya te decía, más del 75% de esa energía que se oferta es privada. De manera que mi respuesta es que son los privados los que le venden la energía al Ecuador. Por eso que el kilovatio de hora es bastante considerable al momento de venderse la energía al Ecuador. Sí, para darte una proporción, en estos momentos en promedio, el precio acordado en los contratos bilaterales entre generadores y distribuidores está alrededor de 350 pesos colombianos. Ya. Centavos de dólar americano, ¿cuánto sería, Amílcar? El kilovatio de hora que le venden a los ciudadanos o a la zona residencial, básicamente. Ese kilovatio hora está alrededor de 300 pesos, el kilovatio hora. 300 y pesos. en este momento está por encima de los 900 pesos. Claro. ¿Y a nosotros nos están vendiendo a cuánto? Al precio de bolsa. ¿A cuánto? 900 pesos. Por encima de 900 pesos el kilovatio hora. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuán importante es la definición de las tarifas al sector minero? ¿Eso también lo define el privado o el público? No, aquí hay un sistema tarifario que es general. O sea, no hay diferencia en cuanto a las tarifas se refiere, según se trate de la industria, el comercio. La única excepción que se hace es que los estratos 1, 2 y 3, para ellos hay un subsidio por parte del Estado porque son las poblaciones más vulnerables. De resto, hay una tarifa plana para todos los usuarios. Entonces es una gran ventaja de que dentro de ese consorcio entre lo público y privado, el privado también defina las tarifas, porque de esta manera vuelve eficiente el negocio, porque no deja de ser un giro de negocio, mientras que el privado o subsidia o define tarifas que definitivamente no le permiten ser sustentable. Por eso es necesario que este giro de negocio esté en manos entre lo público y privado, o más allá, como ustedes lo están haciendo. El 70% de la administración de la energía eléctrica lo tiene el privado.
es muy importante diferenciar entre lo que es el usuario regulado, que son fundamentalmente los residenciales, y los no regulados, que son las empresas. En el caso de los usuarios regulados, simplemente la tarifa es la que autoriza la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En cambio, el no regulado, o sea, las empresas cuando compran la energía, la contratan. Y en esos contratos que te decía, bilaterales, se establece el precio de esa energía. Ya no estaríamos hablando de tarifa, sino de precio de la energía para esos usuarios no regulados. Perfecto. Entonces, ahí están el escenario sumamente claro de las condiciones, cómo está administrando el sistema energético Colombia, a diferencia del Ecuador. Por eso es que, a pesar de la sequía o del déficit de energía eléctrica, no están pasando los apagones como en estos momentos estamos atravesando los ecuatorianos. Finalmente, Amílcar, ¿qué ruta usted le sugeriría al Ecuador para salir lo más pronto posible de esta situación en la que nos encontramos? Salir del estatismo es una, buscar inversores o abrirle la puerta a los privados es otra. ¿Ese es el camino que tenemos que seguir necesariamente? Yo creo que Colombia, después del apagón que expidió esas dos leyes a que te hice referencia, 142 y 143 de 1994, recogió, fueron las lecciones aprendidas, y creo que esas lecciones aprendidas le pueden servir muchísimo como referencia al Ecuador, con la finalidad de que puedan contar con un sistema como el de Colombia, que ha sido muy bien valorado por el Foro Económico Mundial, por ejemplo, que ubica a Colombia en un lugar de privilegio en el desempeño de su gestión del sistema energético en el país. Y es lo que nos ha garantizado que desde entonces hemos pasado por 4 fenómenos del Niño y Colombia no se ha apagado. Si no salimos del estatismo, ¿seguiremos con los mismos problemas? Indudablemente, me parece que esa es una barrera que va a impedir que la expansión del sistema se dé acordes con el aumento en la demanda. Observo, por ejemplo, que en el Ecuador está pasando lo mismo que en Colombia. La demanda venía creciendo en un promedio del 3-4%. En este momento el crecimiento de la demanda está por encima del 7%. Y se prevé que con la inteligencia artificial, la demanda por energía en el mundo, y Colombia y Ecuador no son la excepción, se va a aumentar de manera exponencial. De manera que el gran reto que tenemos es que la expansión del sistema vaya al ritmo del crecimiento de la demanda. De otra manera, vamos a tener un déficit permanente que nos va a abocar a situaciones como la que hoy tenemos que lamentar en Ecuador. Una última inquietud. ¿Qué tiempo les tomó a Colombia diversificar sus sistemas de energía? Bueno, nos tomó 30 años, la verdad. Nosotros... De 1993, ¿qué tiempo ya tuvieron las plantas o los parques térmicos y hidroeléctricos operativos, eficaces, funcionando? ¿30 años? Nosotros venimos de una capacidad instalada supremamente limitada en los años 90 hasta llegar a los 20 gigavatios que hoy tenemos. Pero la proyección que tenemos es que Colombia para el año 2028 deberá tener 30 gigavatios. O sea, nosotros tenemos necesariamente que expandir la capacidad de generación del país en 10 gigavatios más en los próximos 3 años. Mi querido Amílcar Acosta Medina, ha sido un enorme gusto haber conversado con usted y sobre esas grandes aportaciones, orientaciones que ojalá que sirvan de referencia para que el pueblo ecuatoriano, nuestras autoridades, tomen como ruta lo que ustedes ya hicieron. No hay nada que inventar, simplemente seguir el camino que ustedes ya abrieron como trocha, y lo que hay que buscar es
abrir las puertas a la inversión extranjera o a la inversión internacional y dejar de un lado de satanizar que al privado no es bueno, que es nocivo, etc. Muchísimas gracias, mi querido Amílcar, ex ministro de Minas y Energía en la presidencia de Juan Manuel Santos, también expresidente del Senado o del Congreso Nacional en Colombia, en la presidencia de Néstor Samper, también ha escrito varios libros y, por supuesto, un profesional extremadamente destacado en Minas y Energía. Muy gentil, mi querido Amílcar. Con esto estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.